Ya. Hola, buenas tardes. A Alejandro difícilmente hay que presentarle, se presenta él solo, por tanto yo no voy a decir más allá que Edupunk. Joan, siéntate, por favor. Ya estamos todos sentados, bien. Insisto que don Alejandro, aquí presente, tiene la palabra desde ya. Lo único que le solicitaría que los tiempos no se excediera en ellos, más que nada porque querrán preguntar seguro, porque el concepto de punk ya de por sí pone al menos le pone a uno con ganas de ir a cantar God Save the Queen en el en medio del Támesis, ¿verdad? En los años 78. Bueno, pues les dejo ya directamente para que nos haga una introducción esmerada. Muchas gracias. Gracias a vos. Buenas tardes a todos. Gracias por estar acá. Sé que están bastante cansados. Estos eventos son maratónicos. Y un poquito la idea es, sí, vamos a hablar de Edupunk o de educación do it yourself, do it ourselves. Pero básicamente lo que quiero remarcar son las bases conceptuales de lo que sería una pedagogía Edupunk. La idea de Edupunk es una idea que acuñó Jim Groom en Inglaterra en el año 2008, donde lo que hace es poner en contacto dos términos que no tienen nada que ver. Se supone que la educación es algo formal, es algo sistemático, algo tradicional, algo muy de serio y profundo. Y el Edupunk son los Sex Pistols, son la gente que escupe a la reina, son gente muy violenta, gente que quiere cosas disruptivas. Bueno, entonces, ¿cómo se junta, no? El cambio con la estabilidad, cómo se junta lo analógico con lo digital, cómo se junta lo enciclopédico con lo profundo. Y por eso lo mencioné rápidamente esta mañana y vamos a elaborar sobre eso. Lo Edupunk tiene que ver básicamente con un paradigma post-Gutenberg, tiene que ver con un paradigma post-imprenta, tiene que ver con un paradigma donde las publicaciones empiezan a ser colectivas. Recién en la mesa de cultura digital, donde estuvieron Juan, donde estuvieron Dolor, donde estuvo Tiscar y donde estuvieron Tascón, se habló de muchas de las cuestiones que tienen que ver con la cultura digital. La cultura digital es una cultura horizontal, es una cultura cooperativa, es una cultura colaborativa, es una cultura que trata básicamente de democratizar contenidos. Y para eso vamos a pasar rápido por este camino que va de la oralidad hace miles de años atrás. La oralidad que tenía que ver fundamentalmente cuando no existía la escritura, cuando no había conservación de la información, no había bibliotecas, entonces lo que teníamos era una voz, que era la voz del cuerpo, donde todo se jugaba en el momento, en el presente, donde había mucho diálogo, donde había mucho intercambio. Acuérdense de Sócrates, acuérdense de los peripatéticos, acuérdense de la gente que estaba siguiendo a su líder y que tenía que ver con lo sincrónico, tenía que ver con el aquí y ahora, tenía que ver fundamentalmente con esta insistencia del presente. Eso que para nosotros está muy lejano y que solo lo vemos ahora en la poesía lírica, o que lo vemos muy raramente en un taller, era lo único que hubo durante cerca de 100.000 años. No se sabe cuándo empezó a hablar la humanidad, pero probablemente ya ha sido hace 100.000 años. Y la escritura tiene menos de 10.000 años. Quiere decir que la humanidad durante el 90% de su historia vivió sin escritura, vivió sin bibliotecas, vivió sin acervos, vivió sin proyectos, vivía en el presente continuo, vivía en este momento donde existía este presente, ¿no? Y donde fundamentalmente lo que operaba era la memoria y la repetición. Dos libros que son claves en la historia de Occidente, que son la Ilíada y la Odisea, no son libros, no eran libros. Eran poemas orales, eran poemas larguísimos orales, que tienen más de 10.000 versos cada uno. ¿Y cómo es posible que se contara la gente de uno a otro la Ilíada y la Odisea sin escritura? Eran prodigios mnemotécnicos, eran proezas de lo que se llamó en su momento el arte de la memoria, que ahora se conserva nada más que en los actores de teatro, por ejemplo, o en la gente que puede memorizar información, y cada vez menos porque esto lo vamos externalizando, ¿no? Entonces había mucha redundancia, no había pensamiento analítico, había muchas fórmulas donde permanentemente había epítetos, era un mundo fundamentalmente muy redundante. ¿Y después qué pasa? Se inventa el alfabeto. Le rendíamos homenaje esta mañana a McLuhan, se lo vamos a rendir todos los días del año, es el centenario del nacimiento de McLuhan. McLuhan fue la primera persona
que escribe ese libro increíble que es La génesis del hombre tipográfico, la galaxia Gutenberg. La génesis del hombre tipográfico. El hombre tipográfico es un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, que tiene muy poco tiempo, tiene menos del 10%, menos del 8% de la historia de la humanidad. Y la tipografía, el alfabeto, ¿qué es lo que hace? Inventa algo que no existía antes, que es el punto de vista fijo. Cuando uno investiga sobre la aparición de las disciplinas, y una disciplina que nos interesa mucho en Occidente, que es la filosofía, ¿cuándo se inventa la filosofía? Con los presocráticos. ¿Y de cuándo son los presocráticos? De 450 a 500 años antes de Cristo. ¿Y por qué hay presocráticos si nosotros sabemos que hay presocráticos? Porque los presocráticos dejaron testimonios escritos, alfabéticos. ¿Por qué? Porque entre el siglo V y el siglo IV antes de Cristo se inventa la escritura alfabética. Era un invento fenicio, pero fue adoptado por los griegos y empiezan los griegos a escribir. Y cuando empiezan los griegos a escribir, inventan el punto de vista fijo, inventan la obra cerrada finita, inventan lo que a nosotros nos parece convencional hoy, que es el libro, inventan lo que para nosotros es convencional, que son los conceptos. Sin escritura no hay matemáticas. Solo la matemática es muy elemental, porque sin escritura no hay modelos mentales y no hay modelos formales. Sin escritura no hay conceptos filosóficos, porque si yo no tengo escritura, usía, la idea de Aristóteles de usía, de sustancia, es algo diferente para cada persona. A menos que yo la pueda codificar y la pueda definir. Y para eso necesito la escritura. La obra cerrada, los templos de la escritura, que son estos. Este es el templo de un amigo mío. Mire que uno tiene amigos que tienen templos también, ¿no? El dueño de esta biblioteca, es una biblioteca que tiene 40.000 volúmenes, se llama Alberto Mangel. Es un escritor argentino-canadiense que hace muchos años que vive en Francia y ahí juntó los libros de toda su vida, que son 40.000 volúmenes. Entonces, bueno, ahí es donde Gutenberg está a sus anchas, y donde la gente se sienta ahí y está iluminada por toda esta escritura, por toda esta cultura, por todo este occidente, ¿no? Con esas lucecitas. Es realmente fantástico. ¿Qué permite la escritura? ¿Qué permite la escritura y qué hace posible la educación, la revisión, la edición, la educación tradicional? Eso es la época de lo original y lo nuevo. Lo original sobre la base de lo antiguo, la estabilidad, el cambio. Necesitamos la imprenta para todo eso, ¿no? Y una buena metáfora de esto, este es el monumento que hay en Alemania, que se llama la Tierra de las Ideas. Es un monumento enorme que tiene un montón de metros, miren el tamaño que tiene más de 20, 30 metros, donde lo que forma el monumento son los grandes autores de la literatura alemana. Brecht, Schiller, Hegel, Kant, Lutero, Heine. O sea, si quieren un ejemplo de lo duro, de lo tangible, de lo perenne que es la escritura, la tienen en esto. O sea, ya no tenemos solamente el volumen en la biblioteca que se puede cascar, que se puede borrar, que se puede mojar, sino que tenemos la literatura encarnada en esta pila de cosas, ¿no? Porque ¿a qué viene todo esto? Que si entra en colapso, como está pasando ahora, si entra en colapso la cultura del libro, entra en colapso la pedagogía tradicional. Y como la cultura del libro está en colapso, también tenemos paralelamente un colapso de la educación tradicional. Así como hay una relación entre autor y lector, en la pedagogía tradicional hay una relación muy fuerte entre docente y alumno que es muy asimétrica, donde el docente básicamente sabe, el alumno no sabe, donde el docente recurre a conocimientos canónicos y los quiere transmitir, los quiere inyectar, los quiere hacer circular. Esta relación está en cuestionamiento ahora. ¿Y qué es lo que está apareciendo ahora? Está apareciendo lo que podemos llamar el reino de la oralidad secundaria, de lo que habló todo el tiempo McLuhan, hace 50 años, muy intuitivo McLuhan, no muy anticipador de estas cosas, porque cuando McLuhan escribió no había computadora, cuando McLuhan escribió murió en el año 80, no había internet, cuando McLuhan escribió no existía el hipertexto, cuando McLuhan escribió obviamente no había Twitter, Facebook, y tampoco había problemas si la conexión telefónica no andaba, porque como no existía, nadie se hacía problema. Decía, no puedo tuitear, ¿qué voy a hacer? Escuchá, aprovechá, ¿viste? Si no podés tuitear, escuchá. Estamos ahora entonces en el mundo de la oralidad secundaria. Acá tenemos un libro que acabo de escribir, que es el paréntesis de Gutenberg, que tiene que ver con esto, yo lo llamé la religión digital. ¿Y por qué llamé al digitalismo la religión digital? Porque en realidad es una fuerza tan potente, o sea, cuando uno habla de religión en un sentido metafórico acá, uno puede pensar que Gutenberg es nuestro gran profeta, ¿no?, del siglo XV, 1445, Maguncia, la invención de la imprenta. Bueno, esa religión que tiene que ver con lo que Harold Bloom
llama el canon, que no es solamente un canon literario, es un canon pedagógico, es un canon cultural. Ese canon se alumbró a lo largo de 500 años a través de esta potencia de la industria de los libros. Y en este momento esto está en cuestionamiento. ¿Qué es lo que está en cuestionamiento? Está en cuestionamiento una idea atomizada del conocimiento, una idea fragmentada de la información, una idea taxonómica, y que tiene que ver fundamentalmente entonces este cuestionamiento con una revalorización de lo público, de lo abierto. Esta mañana hacíamos referencia a esta obra que acaba de salir, al Potlatch Digital, que es una obra maravillosa, que tiene que ver con los procomunes, que tiene que ver con compartir. Planteábamos el pasaje de la máxima kantiana, ¿no? De sapere aude, a dare aude. Sapere aude quiere decir atrévete a conocer, hablábamos hoy, atrévete a compartir, y como lo dijo Juan hace un rato, ¿no? O sea, esta idea de que no se conoce reproduciendo, sino que se conoce produciendo. Que no se conoce copiando simplemente, aunque hay que hacer remix, sino que tiene que ver mucho con la acción, con esta teoría piagetiana de que se conoce haciendo, ¿no? Que ahora se multiplica por todos lados. Por eso aparece este ecosistema de lo social. La lectura es un acto individual. Por supuesto que uno no lee cualquier cosa, así como no aprende cualquier cosa, sino que cuando lee, lee con su cultura atrás, lee con una hermenéutica atrás, lee con una historia atrás. Entonces su posibilidad exegética está dada por eso. No es lo mismo que leer algo, una obra, cuando uno tiene 10 años, cuando tiene 15, cuando tiene 20. Yo me acuerdo cuando yo era chico en un colegio inglés, entonces no leíamos el Shakespeare en el original, leíamos unas obras que se llamaban la versión de Charles Lamb de Shakespeare, que era Shakespeare contado en 500 palabras. Lo que pasa es que Shakespeare es un autor que tiene un vocabulario exquisito, llegó a usar 15.000 palabras, una persona común usa 2.000 palabras, los adolescentes, que no sé si son personas o son comunes, usan 500, igual que los Charles Lamb. Entonces, evidentemente, lo que nosotros vamos viendo depende de nuestra capacidad interpretativa. Pero básicamente es un acto individual. El único lugar donde todavía se lee en voz alta es en la misa. Sin embargo, la lectura en voz alta fue una obligación durante miles de años, hasta el siglo VII, porque no existían los signos de puntuación. Entonces, cuando no hay signos de puntuación, hagan la prueba ustedes, saquen los signos de puntuación de la página, no se puede leer si no es en voz alta. La voz alta es la que permite la sintaxis y lo que permite la parcelación de la información. Los signos de puntuación es uno de los inventos más extraordinarios de la historia, son un invento del siglo VII. Y lo que hicieron los signos de puntuación posible fue la interiorización de la lectura. Y a partir del siglo VII la gente pudo empezar a leer en silencio. Y como pudo empezar a leer en silencio, pudo empezar a construir una voz interior y pudo empezar a construir algo que después íbamos a llamar subjetividad. Cosa que no se podía hacer antes de los signos de puntuación. Miren qué tecnología poderosa que son los signos de puntuación. Uno dice esta porquería chiquita, un punto, una coma, una rayita, ¿a quién le importa? Un tilde, ¿no? Bueno, pero eso hace toda la diferencia. Como decía Bateson, ¿qué es una idea? Una idea es una diferencia que hace una diferencia. Y los signos de puntuación hacen esta profunda diferencia. Ahora, ¿qué estamos pasando? Un ecosistema totalmente distinto, que es un ecosistema fundamentalmente social. Un ecosistema en donde lo que estamos hablando es de redes sociales, de contenidos sociales, de publicaciones sociales, hasta de impacto social. Recién estaba en la sala principal, donde estaban presentando Alfons Cornella y Pepe de la Peña, este trabajo que están haciendo en el movimiento de tres. ¿El movimiento de tres qué es básicamente? Es un movimiento fundamentalmente de difundir y promover un ecosistema de lo social. Porque ¿cómo funcionaba el sistema educativo antes de Internet y antes de estas cosas, no? Un docente se formaba en un instituto, aprendía ciertas cosas, iba a un colegio, hablaba de esas cosas, no tenía demasiado contacto, salvo con los otros docentes, a veces del mismo instituto, y ahí se terminaba la relación. La tarea educativa era una tarea muy personal, muy individual, muy parecida a esta lectura individualizada. Ahora aparece este paradigma de lo social. No hay fronteras. Un movimiento de tres donde junta gente de toda España, pero puede juntar gente de Latinoamérica. Empieza a ser totalmente distinto el diálogo, y es totalmente distinto la forma de operar, ¿no? También podemos hablar de búsqueda social, de moneda social, etcétera, etcétera. Esta presentación comparte algo con lo que había dicho, pone un poco más de volumen, con lo que había dicho Pepe hace un rato, porque en realidad me di cuenta después de un rato que esta presentación estaba llena de videos. Tiene como 20 videos, no apareció ningún video. No sabemos por qué. Porque yo la probé y andaban todos los videos. Pero apareció este video. Así que tenemos que hacer una hermenéutica de este video.
Poneme más fuerte. Esto es muy extraño, lo que están viendo. Esta mujer se llama Diana Ross. En ese momento no se llamaba Diana Ross. Era integrante de un conjunto llamado The Supremes. Y eso que estaban cantando era en el año 60. Lo que hizo una persona en internet, y lo subió a YouTube, hizo un mashup, un remix. Juntó dos videos que no tenían nada que ver. Yerba Buena, que es un conjunto famosísimo que está dando vueltas ahora, lo mezcló con este de los Supremes. Y hizo una síntesis perfecta. Uno lo mira y dice, rarísimo, no entiende qué es eso, ¿no? ¿Cómo es que están metidos los dos al lado? Bueno, esa es una operación que se usa constantemente en internet y se llama operación de remix. Y esta operación de remix no es un invento de la gente de YouTube, es una operación que ya existía en la Europa medieval y que estaba muy presente, por ejemplo, en las obras de Shakespeare. Las obras de Shakespeare, si es que existió un autor llamado Shakespeare, porque hay gente que dice que es un invento, que es una especie de Homero también, pero supongamos que existió Shakespeare. Shakespeare lo que hacía, escribía obras que son famosísimas ahora, al punto tal que en una obra increíble de Harold Bloom, se llama, que les recomiendo que lean, un tocho así grande. A mí me encantan los tochos gigantescos estos, ¿no? No puede entender quién puede leer una cosa así, ni puede entender quién lo puede escribir una cosa así. Bueno, este es un libro como de 800 páginas, que se llama Shakespeare o la invención del humano. Y la idea de Harold Bloom ahí es que lo que hace Shakespeare cuando escribe sus novelas, cuando escribe sus tragedias y sus dramas y comedias, está inventando las emociones que tenemos nosotros. Porque la idea de celos que nosotros tenemos, ¿de dónde la aprendimos la idea de celos? La aprendimos básicamente de haber leído Otelo, de haber empatizado con Otelo, de haber sentido lo que era Otelo, y ahora uno dice los celos de Otelo, o la tragedia de Desdémona, o la maldición de Iago, todos estos personajes. Entonces, lo que está diciendo básicamente Harold Bloom ahí es que nosotros aprendemos las emociones en la alta literatura, que no es poca cosa, ¿no? Porque no solamente estamos aprendiendo conocimiento, sino estamos aprendiendo a sentir a través de la alta literatura. Nosotros lo hicimos así, los norteamericanos lo hicieron con Hollywood. Eso es muy interesante. Hay un autor que se llama Stanley Cavell, que dice en una obra maravillosa que se llama ¿Qué nos enseña el cine? Muestra que las cosas que los europeos aprendimos en la literatura, ellos la aprendieron en las comedias de enredo matrimonial de los años 30 y 40, ¿no? Y está bien explicado eso. Volviendo a Shakespeare. Shakespeare muere en 1621, y cuando muere Shakespeare, ninguna de sus obras estaba editada. Existían folios que iban cambiando todo el tiempo. Pero no existía el libro, no estaban las obras completas de Shakespeare en Aguilar. Eso todavía no se había inventado. ¿Y qué pasa? Pasa que cuando se iban dando las obras, por ejemplo Macbeth, que es una cosa increíble, una tragedia increíble que se estrena en 1605, cuando se da Macbeth, cada vez que se da Macbeth, Shakespeare la cambiaba. ¿Y por qué? ¿Qué hacía Shakespeare? Hacía focus group. O sea, él agarraba, veía qué pasaba, decía, a este lo quieren, a este no lo quieren. Veía que aplaudía mucho a un personaje y dice, a este le vamos a dar más ese parlamento. Decía, a este no, lo abuchaba, no, a este lo vamos a poner a un costado. Él iba cambiando permanentemente lo que iba poniendo. Entonces, la redacción de las obras de Shakespeare era básicamente líquida. ¿Vieron que Bauman está todo el tiempo con el agua y que está todo líquido? Bueno, Shakespeare tenía un estilo de escritura líquido. Iba cambiando. Ahora, en el año 1623, una serie de personas codifican todos esos manuscritos y le dan un primer formato de obras completas de Shakespeare. Y a partir de ahí no cambió más. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el Shakespeare líquido y el Shakespeare sólido? La escritura, el libro, la imprenta. Eso es lo que cambió. Después de eso, lo que cambió son las interpretaciones, pero ya nunca más la letra ni el texto, ¿no? Entonces, acá lo que estamos viendo es lo mismo. Shakespeare lo que hacía en esa época, hacía remix. No tenía video para hacer remix. Pero tomaba cosas de un lado, tomaba cosas de otro lado, las mezclaba, las recombinaba. ¿Y cómo era posible eso? Porque no tenía el tótem del autor. No tenía este cierre que hace el derecho de copyright, el derecho de autor. Y es lo mismo que está pasando en la educación. En la educación, ¿quién es el autor? ¿Es el autor del texto? No necesariamente, es el currículum. Es lo que dice el ministerio que hay que enseñar. Es la estructura que viene codificada, no solamente en la escuela primaria, también en la universidad.
La gente que va a la universidad no estudia lo que quiere, estudia lo que el currículum dice que hay que estudiar. Y eso tiene que ver, toda esta solidez tiene que ver con la cultura de la imprenta. ¿Por qué estamos escuchando tantos chirridos ahora, no? ¿Por qué vamos viendo tanta discusión? Este es un video, pero... Había unos países que eran los Dale. aliados, Estados Unidos, Inglaterra, la Unión Soviética, Francia, y creo que nadie más. Y estaba el eje, que eran los nazis, Alemania, Italia y Japón. Me enseñó de la Edad Media, cuando el Imperio Romano cayó, Constantinopla, Inglaterra quería ocuparse. Con un videojuego aprendió todo esto. Papa, Jerusalén, una yihad, musulmanes que creían en Alá, su Dios. Los jueguitos y me contaron más. Todo eso lo aprendió en el videojuego. No lo aprendió, lo aprendió en un videojuego que se llama Age of Empires. Ahí aprendió todo esto. No lo aprendió en los libros. De hecho le preguntan, ¿no? Después le preguntan, videos largos, está en internet, es el compañero de una ayudante nuestra en la facultad, entonces le preguntan, ¿qué quiere ser cuando sea grande? Dice, quiero ser historiador y trabajar en Google. ¿No? Pero bueno, estamos viendo otra ecología del aprendizaje totalmente distinta, ¿no? Que es muy dinámica, muy líquida, ¿no? Muy inorgánica, muy fluida. No es la que nosotros conocíamos tradicionalmente. Y esto tiene que ver con... Esto es una cosa súper interesante, es un proyecto de unos diseñadores gráficos que quieren transmitir la diferencia que hay en las distintas tipografías y encuentran que hacerlo sobre caras marca una diferencia interesante. Son dos tipografías, Caslon Italic y Clarendon Bold. Bueno, las hacen directamente sobre el rostro humano, haciendo de vuelta remix. Perhaps it's because movies are so massively expensive to make. Perhaps it's because graphic novels, TV shows, video games, books, and the like are such rich sources of material. Or perhaps it's because audiences just prefer the familiar. Whatever the reason, most box office hits rely heavily on existing material. Of the 10 highest grossing films per year from the last 10 years, 74 out of 100 are either sequels or remakes of earlier films. Hablando acá or de adaptations 74 of de las comic books, 100 video películas games, más books, and so exitosas on. de los últimos 10 años Transforming the son old remixes, into the son new. variantes de películas It's anteriores. Hollywood's Y ahí va a greatest contar de talent. dónde vienen. Esto búsquenlo en un sitio en internet que se llama everythingisaremix.info. everythingisaremix.info. Hay 4 videos parecidos, son increíbles. Y acá cuenta la historia, ¿no? From a theme park attraction. We've got a movie musical based on a musical which was based on a movie. We've got 2 sequels to a film that was adapted from an animated TV show based on a line of toys. We've got a movie based on 2 books, one of which was based on a Películas blog, which basadas was en inspired by libros, the other book, libros was basados en adapted into the film. historietas. And Julia. Do you follow? We've got 11 Star Trek films, 12 Friday the 13th, and 23 James Bonds. We've got stories that have been told, retold, transformed, Y esto es una cosa muy interesante, ¿no? ¿Por qué tenemos 23 películas? ¿Por qué las variantes? Es un video que le gusta pasar a Dolores Rage. Se llama Toda creación es derivada, mostrando cómo una escultura siempre remite a otra escultura y otra escultura. Esto lo que está cuestionando muchísimo es la idea de originalidad. Y la idea de originalidad que está asociada al derecho de autor. Como que alguien descubrió algo, alguien tiene algo propio y eso es de él y de nadie más. Y todos estos ejemplos lo que están mostrando es que en realidad lo único que hay son variantes, modificaciones. No hay una propiedad original de alguien pura que hay que protegerla y que hay que guardarla porque todo lo demás son simples variantes, ¿no? O sea, son todos ejemplos de remix. La idea de remix es una idea potentísima. Esta mañana estábamos en una mesa redonda con la gente de CEMOS 98, que hacen esos eventos en Sevilla, en marzo de cada año, y ellos tienen un libro que, como tiene que ver con esta cultura nuestra, está en PDF, quiere decir que está en internet, que se puede bajar gratuitamente, que se llama El Código Fuente. Bájenlo, El Código Fuente,
métanse en el sitio de Semos, porque tiene un montón de material explicando mucho de cuál es esta lógica del remix. La lógica del remix es una lógica que está muy instalada en los nativos digitales, que está muy instalada en los chicos, que está muy instalada en el mundo que trabaja en esta modificación digital. Y tienen que pensar ustedes que si son docentes analógicos y docentes convencionales y docentes como fuimos todos, como somos todos formados en el libro, ¿cómo hacemos para sintonizar con esto? Son como dos códigos culturales muy distintos. No necesariamente opuestos, ni necesariamente enfrentados, pero son totalmente distintos estos códigos. Entonces, ¿cómo hacemos para articularlos? Estas cosas no las inventó Internet. La idea de pensar en un libro del futuro, este libro de Blanchot es un libro de la década del 30-40, donde Blanchot lo que pensaba era cómo hacer un libro que se hiciera en el camino, que fuera un libro abierto. Porque justamente lo propio de la imprenta es que yo tengo un libro y ya está impreso y está así. ¿Yo qué puedo hacer con el libro? Ese comentar en el margen, puedo subrayarlo, si soy muy loco le puedo arrancar una página, eso casi nadie se anima, eso es peor que matar a un vecino, ¿no? Arrancar una página, está prohibido eso, por algún código muy profundo de la cultura, ¿no? Pero en fin, no puedo hacer mucho con el libro, no puedo modificarlo demasiado, un libro físico. Un libro digital puedo hacer lo que se me da la gana, puedo hacer el remix, puedo hacer el mashup. Y la idea teórica, las ideas conceptuales estaban hace muchas décadas, de poder inventar un libro y que fuera un libro abierto, ¿no? Esto me parece que es una cosa muy potente para estudiar y para investigar, que es la idea de pensar al libro convencional, al libro físico, al libro de papel, como un artefacto inmutable, un gran artefacto inmutable. Un artefacto inmutable donde hay una idea previa, donde hay alguien que lo publica y después prácticamente no se puede modificar. Si se fijan para abajo, el mundo digital es un mundo digital donde el libro siempre está abierto. Piensen, por ejemplo, en un libro muy importante que tiene mucho que ver con las ideas básicas para entender Internet, que es el libro de Lawrence Lessig, que se llama Código y otras leyes del ciberespacio. Es un libro que escribió Lessig en el año 99, un abogado, un constitucionalista, y tiene unas ideas impresionantes acerca de cómo funciona Internet. Pero el libro a los 4 o 5 años ya estaba obsoleto. Él quería hacer una segunda edición, una segunda versión. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Le propuso a la gente en Internet colaborar en la redacción de su libro. Abrió un sitio web, puso una wiki, tomaron todas las páginas del libro y dijeron, bueno, a ver ustedes cómo lo mejorarían. Recibió 10.000 comentarios muy sofisticados, tomó los comentarios, reemplazó en el libro anterior lo que ya estaba obsoleto, puso todas las cosas nuevas, publicó un nuevo libro que ahora en España lo vende, Traficante de Sueños, pero que también lo regala en PDF en la web, y después tiene el libro abierto en otro sitio que hay en Internet. Ese es el libro abierto del que pensaba Blanchot, que él ni se imaginaba cómo iba a ser. Existen estos libros abiertos, libros colaborativos, libros dinámicos, libros que se mueven permanentemente, ¿no? Y tiene que ver con esta cultura de las pantallas, de las 4 pantallas. En 100 años, ponlo más fuerte, por favor, dale más audio. Sharing experiences that shaped our lives. I have a dream. Then there was a second screen. El cine, la televisión. It connected us to our world, and even to other worlds. It gave us amazing new games. La computadora. It made us think and got us talking. But although this was a world we could all share, the experience itself was becoming private. Then came a third screen. It changed the way we worked and played. It became part of something much bigger. Esa es los videojuegos, la computadora, Internet. Esa es la tercera pantalla. Y después aparece la cuarta pantalla, que va a ser el celular, que nunca nos imaginamos. En este momento hay 5.000 millones de celulares. 5.000 líneas de celular, 5.000 millones de líneas de celulares. 2.100 millones de personas en Internet. And then everything changed. And it changed forever. Everything came to us in a device that could fit into our pocket. We went back out into the world. We listened to what we loved when we liked. We played when we wanted, where we chose. Bueno, otra pantalla. Entonces, este es el mundo de la realidad secundaria. Este es el mundo donde la gente está conectado todo el tiempo.
Hay problemas con eso, ¿no? Ustedes quieren venir acá a un seminario y todos quieren sacar su tableta y quieren sacar su celular y poner, tuitear, qué sé yo, pero cuando un chico lo hace en el secundario, le cortan la mano, más o menos. Porque en realidad querrían hacer otra cosa, ¿no? Hay unos inhibidores que inventaron los israelíes, son los inhibidores de señales de Wi-Fi, que yo lo prendo y no hay... Eso se usa en los restaurantes muy fallos de Manhattan, ¿no? Que son... hay dos tipos de restaurantes para tuiteros y restaurantes para no tuiteros. Entonces, si vas al no tuitero, te ponen una de esas señales, vos no podés hacer, ¿no? Entonces, es medio contradictorio, ¿no? Ustedes quieren tuitear, pero no quieren que los alumnos tuiteen. O ustedes quieren comunicarse, pero no quieren que ellos se metan en Facebook. El gobierno argentino está haciendo el programa más grande del mundo de reparto de computadoras a nivel del secundario. Son 3 millones de computadoras, ya se repartieron 1,5 millones. Entonces, donde hay conectividad, los chicos lo que hacen es estar en Facebook todo el tiempo, ¿no? Lo primero que hacen es estar en Facebook. ¿Y el docente qué hace con eso? ¿Se lo cierra? ¿Qué hace? Tiene un problema. Entonces vamos a terminar esto para dejar un espacio para algunas preguntas, con 2 o 3 ideas muy pequeñas que están ligadas a algunas lecciones del hacer de un diseño de un aula de secundario, usando conectividad, tecnología, etcétera, que estamos haciendo en Buenos Aires, ¿no? Infoxicación. Esto, recién les estaba hablando con Ornella, estamos llenos de información. 5 amigos. Hoy tienes 500. La sal era blanca. Hoy es de colores y de sabores. Si tenías sed, bebías agua. Ahora puedes catar 100 aguas diferentes. ¿No te gusta tu nariz? Perfecto, elige otra. El color azul era azul. No cobalto, lavanda, lapislázuli. Esta exageración, esta variedad de cosas que hay, ¿no? Esta cantidad monstruosa de información que está dando vueltas, ¿no? Y esta potencia, esta novedad que tenemos ahora, de que antes consumíamos lo que nos daban, que era poco, y ahora podemos producir nosotros de todo. And there were professional artists, and now everybody's a photographer. Lo que dice, todo el mundo es un fotógrafo, todo el mundo graba. O sea, todos tenemos las herramientas digitales para producir cosas que antes no se podían hacer, ¿no? Entonces eso es una potencia enorme y nos encontramos con estos fenómenos. Acá algunos tienen unas iPads, etcétera. Corea del Sur, a partir del año 2013, prohíbe la distribución de libros de texto. No va a haber más libros de texto en Corea del Sur. Y lo único que va a haber son tabletas con aplicaciones como estas. Porque la idea no es tener nuevos soportes y tener los mismos formatos que había antes, sino tener nuevos soportes y generar... Este se llama Fantastic Flying Book, ¿no? Es una cosa realmente súper interesante. Este de Roslin lo pasamos rápido acá. Y con esto me centro en 2 ideas. Todo esto que estuvimos viendo hasta ahora no es una teoría acerca del libro, sino es fundamentos para una nueva práctica pedagógica. Ahora, cuando uno hace una nueva práctica pedagógica, tiene que llevarla a la práctica, tiene que implementarla. Pues es lo que hicimos nosotros en este espacio de 2 aulas de colegio secundario con 30 alumnos cada una, donde todos tienen una laptop, donde hay muchísima conectividad, donde muchos de estos chicos vienen de una villa, 70% es de población de muy bajos recursos. Entonces, bueno, ¿cómo se da clases, entre comillas? ¿Cómo se interviene? ¿Cómo se trabaja en los tiempos de post-Gutenberg, en los tiempos líquidos, ¿no? Bueno, hicimos todas esas cosas que comentan ahí, un nuevo contrato didáctico, trabajamos por proyectos, como decía Alfonso hace un rato, no trabajamos por materias, fundamentalmente hicimos un rediseño de tiempo y espacio, no hay un docente, sino que hay 4 o 5, hay un docente principal que es el docente curricular, pero que cambió a proyectos y está rodeado por 3 o 4 ayudantes de la universidad, estudiantes de comunicación, con mucha capacidad, mucha alfabetización digital, donde tratan de hacer una renegociación acerca de cómo trabajar en el aula.
nuevas normas de convivencia, la evaluación no es evaluación curricular, no es evaluación de contenido, sino es una evaluación de productos, y esto tiene que ver con un fin social que se quiere hacer en el proyecto, ¿no? Y acá tienen algunos testimonios. Hay una página que se llama 101sarmiento.com.ar, donde tienen todo este material, ¿no? En este caso, por ejemplo, se intervino el patio del aula, que es un patio enorme, gigantesco, y entonces se empezó a usar el patio para dibujar las calles adyacentes. Y para empezar muchos de estos chicos viven en la villa donde no hay calles, entonces la idea es hacer una introducción a las matemáticas aplicadas, a las matemáticas concretas. Así como Papert hace muchos años trabajó con el logo y con la tortuga, y la idea era que el chico aprendiera a conocer el espacio moviéndose, siguiendo las coordenadas de la tortuga, acá también se hizo algo parecido. Se hacen simulaciones de filosofía política. Crearon 7 partidos políticos los chicos, cada uno defendió su plataforma. Votaron entre ellos para elegir cuál les parecía la más interesante. Después hicieron un mapeo de recorridos usando Google y usando herramientas de geolocalización. De qué pasaba en el camino que iba desde su casa hasta la escuela. Iban recorriendo e identificando industrias, primarias, secundarias, terciarias, hablando con la gente, ver cómo se pasaba del producto de la materia prima al producto terminado. Es un proyecto muy intenso, es un proyecto que involucra a muchos chicos. Muy linda. Y esto cierro con esto porque me parece que nos da pie para la conversación y las preguntas. Esto es una computadora. Abro. Sostener acá. Estamos en internet. Ponemos Google 99. ¿Está bien así? Se apaga así. Ahí está apagada. Y ahí está prendida. X. Sí. Pasas el cuadrado, le pegas al arco. Apagada, Apagada. prendida. Bravo. ¿Cómo se llama el aparato? MP4. MP4, muy bien. Le enseñamos a la Babi a llamar por teléfono, mami. Mira, mami, mira. A ver, te miro. ¿Yo no puedo saber tu contraseña? No. ¿Por qué? Porque si no, me la pueden hackear y me pueden robar el usuario. Bueno, es una máquina que puedes cliquear y si querés cliquear alguna cosa, puedes buscar información, como buscar información de los indígenas, buscar información. De verdad no sabe. Mi abuela ya aprendió a cerrarla porque ni sabía abrirla. Se la pasa hasta el bolero. ¿Entendiste? No entendió. Gracias. Ahora podemos hablar y discutir. Preguntas, sobre todo punkis, que atenten contra el principio de Alejandro para que provoque reacción. No preguntas seguidistas, sino preguntas virulentas, pero violentas en el sentido... ¿Es virulenta? Bueno, da lo mismo. Pregunta como tal, no sé, una corrección. La primera pantalla sería el kinetoscopio. No me gusta la revisión histórica eurocentrista de la historia del cine. Muy refinado, está bien. La primer pantalla masiva fue el cine. Esos son muchos antecedentes. Está bien. La mía no es por culpa de él, es por culpa de la conectividad, que es una mala experiencia que hemos tenido todos en este evento y en numerosos eventos a los que voy.
Todo es fascinante, Internet es una maravilla, pero el dolor de cabeza de todas las personas que tenemos Internet es la falta de conectividad real, porque la Wi-Fi, tú has tenido una enorme suerte, pero Drake no la tuvo y muchos otros presentadores tampoco, con lo cual siempre nos vemos limitados por este problema tecnológico. ¿Cómo se afronta cuando situaciones como estas tan maravillosas desaparecen de un golpe por esa falta de... Es que no sé qué pasa con eso siempre. Bueno, una respuesta disruptiva sería decirte, tenés que irte a vivir a Corea, pero... Porque en Corea tienen 2 gigas. Entonces, bueno, ahí eso es interesante lo que decís, porque es el talón de Aquiles más grande del programa Conectar Igualdad en la Argentina. Que tiene que ver con una cuestión de infraestructura insoluble. Fíjate, en Argentina hay 3 millones de conexiones de banda ancha. Y vos estás metiendo 3 millones de laptops. Y 3 millones de laptops serían 3 millones de conexiones más. O sea, para tener el mismo ancho de banda que tendrías que duplicar la disponibilidad de banda ancha que hay. La banda ancha es limitada porque tiene que ver un poco con una cuestión de mercado y una cuestión de precio, ¿no? Entonces, ahí entra una cuestión que tiene que ver con la política y con la regulación, porque tendría que ser el gobierno que decida, por ejemplo, que Telefónica o las que sea yo den una cantidad de banda ancha mínima importante, etcétera. Pero es una cuestión muy difícil de resolver porque prácticamente todo el mundo tiene uno o varios dispositivos con wifi en este momento y la banda ancha no crece exponencialmente como crecen las computadoras. Es mucho más complejo eso. Desde el punto de vista de la escuela hay una solución B, que es trabajar con algún tipo de intranet sofisticada que permita, por ejemplo, que todos estos recursos estén dentro de la propia computadora, en algún servidor, en algún firewall, y también que puedas tener un sistema de salida a internet de noche, en contraturno, en fin. No es imposible solucionarlo. Lo que no vas a tener vos en cada máquina no son los 3 megas, 5 megas o 30 megas que puedes tener en tu casa. Lo que también genera una situación de incomodidad, ¿no? Porque evidentemente nosotros tenemos una escuela que tiene 1.100 alumnos y tenemos 300 alumnos en el turno tarde. Entonces es imposible darle conectividad a 300 alumnos. Por aquí había pregunta. ¿Perdón? Quisiera saber si hay algo sobre el aprendizaje de la lectura que alguien haya estudiado, porque los niños no aprenderán a leer igual en el libro como tal que una lectura en el ordenador. ¿Y alguien ya ha estudiado algo sobre cómo son los cambios o cómo se debe enseñar a los niños a leer en este tipo de...? Sí, hay muchísimo investigado. Hay un catalán que se llama Daniel Casani, que es un experto en temas de lectoescritura y tiene un libro muy reciente, porque básicamente lo que estamos viendo acá es la migración. Nadie dice que no van a seguir leyendo ni que no van a aprender a leer. Lo que estamos diciendo es que van a crecientemente a leer en otro soporte, pero no solamente a leer en otro soporte, porque por eso hice esa larga introducción acerca de la solidez del libro. En el mundo del papel está totalmente separado lo que es la lectura de lo que es la escritura. Se supone que todo el mundo aprende a leer y escribir es otra historia. Escribir funcionalmente es algo y escribir creativamente o escribir poderosamente es otra cuestión, ¿no? Entonces acá lo que estamos pensando es en algo distinto. Estamos pensando en una lectoescritura dinámica, interactiva, que tiene que ver con la posibilidad, por ejemplo, en la iPad. Uno lee en la iPad, un adulto lee en la iPad. La lectura en la iPad es muy diferente de la lectura en el papel. ¿Por qué? Primero porque cuando uno puede subrayar en la iPad con el dedo, iluminando información, esas informaciones se convierten en notas y esas notas se exportan después, cosa que no puede hacer en el papel. Cuando lees en la iPad, casi todas las palabras están conectadas a un diccionario. O sea que vos podés profundizar, si no sabes lo que es la palabra, te la puede traducir o te la puede... Después, las palabras también están conectadas con la Wikipedia, con otras fuentes. Después, la lectura hipertextual es totalmente distinta, porque en la lectura hipertextual están los links. Entonces, si vos estás conectado, podés ver directamente los links a las fuentes originales. Es tan diferente leer de ese modo, tan diferente, como también es diferente aprender a escribir de ese modo. Bueno, Casani tiene un libro muy interesante que se llama Entre líneas,
un libro del año 2006, pero ahora sacó unas cosas nuevas, estuvo dando un curso en la Menéndez y Pelayo en septiembre, y es una persona muy interesante para ver eso. Y muchos psicolingüistas están estudiando este tema, porque evidentemente es un cambio muy radical, muy radical. Mirá quiénes vienen ahí. La última pregunta la vamos a tener que dejar porque, pero bueno, agradecemos a Alejandro que bueno, no solo su extraordinaria presentación, sino su tiempo y bueno, y como siempre tan maravillosamente Gracias a vos. contestado.